Bueno, yo quiero iniciar con hablando de este maravilloso hombre, Pablo, que fue conocido como Saulo. La escritura, en lo que yo he leído, no sé si usted lo ha encontrado, porque es que he descubierto ahora que es que ahí parece que muchas partes de la Biblia que yo no las he leído, entonces en lo que yo he leído la escritura, no he encontrado en qué momento Dios le cambia el nombre a Saulo y le coloca Pablo como tal. O sea, el pastor Juan, no, yo no he encontrado una parte que diga, amor, al que diga, y el Señor le cambió el nombre a Pablo. Porque está cuando le cambia el nombre a Pedro, está cuando le cambia el nombre a Abraham, a Sara, está cuando le cambia el nombre a Jacob. Pero yo no he encontrado en qué momento el Señor le dijo, tú ya no te llamarás Saulo, y ahora te llamarás Pablo. No, no lo he encontrado sinceramente. Por eso le digo, no sé si usted lo ha encontrado y si lo sabe, pues por favor me lo comparte, porque de hecho lo he tratado de buscar, pero no lo he encontrado. Y no sé en qué momento, yo sé que Saulo, Pablo significa pequeño en el griego, pero no sé en qué momento le cambian el nombre. Yo debí haberme llamado Pabla entonces, ¿no? Bueno, haciendo esa aclaración tan necesaria en este momento. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, 100% temeroso de Dios. Era un hombre que amaba con pasión a Dios. Era un hombre judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, estudiado bajo a los pies de Gamaliel, un sumo sacerdote exageradamente reconocido. En cuanto a la ley fariseo, explico, los fariseos fue una secta judía que se convirtieron en fariseos después del regreso del exilio de Babilonia. Cuando vuelven a su tierra, ellos dijeron, Dios nos sacó de esta tierra a causa de nuestros pecados y no vamos a volver a pecar más, para que no nos vuelvan a sacar más. Entonces se volvieron, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, haga sí, haga sí, haga sí. Esa era la secta de los fariseos, por eso se origina. Entonces ellos eran de los que si había que hacer 10 cosas, hacían 12. El problema era que las hacían para afuera, no dentro de su corazón. Imagínense tan tremendo que el Señor Jesús les dice, ustedes diezman de la menta y el comino. Imagínense cómo hace una persona para sacar el diezmo. Pues claro, yo me imagino comino, esos granitos chiquititos, menta, hojitas, y me imagino que era un cultivo que tenían y diezmaban de eso. O sea, eran tan rigurosos a la ley. Pero el Señor le dice, se olvidaron del amor, se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del perdón, se olvidaron del ser imagen, del Dios al cual sirven. Porque ahora podemos tener la imagen de Cristo, pero el pueblo de Israel siempre fue llamado a ser la imagen del Dios viviente, siempre ha sido llamado a ello. Entonces, ¿qué sucede con Pablo? Pablo, en una vida rendida a Dios a su manera, cuando los discípulos de Cristo se entregan al Señor, Él decide acabar con todos y matarlos. Por su amor por Dios, no porque Él era malo. Y porque en aquel entonces la moda era matar. Sí, entonces sí, digámoslo de alguna manera, porque era ojo por ojo, diente por diente. O sea, a mí me hace, yo tengo que matarlo. El que mataba habían ciudades de refugio para que no lo alcanzara el vengador. Y si lo alcanzaba antes de llegar a la ciudad de refugio, lo mataba. Y una vez que entraba a la ciudad de refugio, no lo podía matar porque el sacerdote lo defendía. Pero no podía volver a salir nunca de esa ciudad. Era como estar encarcelado en esa ciudad por el homicidio que había cometido cuando eran los homicidios sin culpa. Cuando eran con culpa podían alcanzarlo y matarlo. Sí, eso era así. Entonces Pablo creía estar cumpliendo la ley. Y en ese creer estar cumpliendo la ley, perseguía a los discípulos de Jesús para matarlos. Los buscaba y en un momento se le aparece Jesús. Y este hombre que era radicalmente sangriento se convirtió en radicalmente amoroso.
Este hombre que cumplía la ley sin faltar nada porque era lo que le habían enseñado o lo que había aprendido de Gamaliel y de los sacerdotes que lo formaron, se tornó a cumplir la palabra de Jesús, tal cual Jesús la había expresado. Dice que estuvo 13 años en el desierto, conociendo con el Espíritu de Dios quién realmente era Jesús y qué era lo que él realmente tenía. Y este hombre, dice el contexto de la cita que vamos a mirar, está en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10. Que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero el contexto de este pasaje, Pablo está contando que él conoce a un hombre que fue elevado hasta el tercer cielo. Él conoce a un hombre que puede ser llamado apóstol y que es conocido por todo lo que ha dado, por lo que ha entregado. Pero él dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de parte de Satanás para que me abofetee, dice. O sea, él lo aclara, me fue dado. Y si nosotros estudiamos la vida de Pablo en su contexto, era un hombre que sencillamente decidió escuchar la voz de Dios. Yo, María Inés, en la versión María Inés habla hoy, dice que Pablo era un hombre que necesitaba conocer el amor de Dios, porque él fue tan restringido en la ley, o tan instruido, perdón, en la ley, que para él todo lo que era restricción y punto. No haga esto, no hay que hacerlo. Mata a este, hay que matarlo. Haga lo otro, hay que hacerlo. Cuando él llega a los pies de Cristo, él necesitó conocer el amor de Dios. Porque nosotros podemos ver todo el contexto de la Escritura y al único que Dios le habló del amor fue a Pablo, de la manera que él habló en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, donde le habla de la preeminencia del amor. Solo a Pablo, porque necesitaba conocerlo. Pero ahora Pablo necesita conocer el valor de la gracia. Y ese valor de la gracia tienen que llevárselo hoy ustedes, mis hermanos, a casa, y solamente lo pueden soltar el día que los ojos suyos contemplen los ojos del Maestro ahí en el trono de la gracia, y entonces usted le pueda decir: Señor, aquí te entrego la gracia que me diste, porque ya estoy contigo. Mientras tanto, usted no la puede soltar. Usted no puede soltar la gracia de Dios, porque soltar la gracia de Dios es soltar al Espíritu Santo. Y si usted suelta al Espíritu Santo y yo lo llego a soltar, pues nada somos. Entonces, en ese contexto, Pablo le dice: Señor, quítame el aguijón de la carne. Muchos eruditos han dicho que el aguijón de la carne eran sus ojos, que porque él tenía una enfermedad en los ojos, muy probablemente lo atribuyen a que cuando Jesús le habló, él quedó ciego, luego cayeron escamas, cuando el profeta Ananías oró por él. Pero en sí, la Biblia como tal tampoco narra lo que diga exactamente la Escritura, ¿sí? Entonces no dice, pero sí es un aguijón. Y si yo hoy le pregunto al pastor Andrés, ¿cuál es su aguijón? ¿Qué me podría decir? No vaya a decir que Carol. Ella es su bendición. ¿Cuál sería tu aguijón? O si le pregunto a John, los dolores del cuerpo. Si le pregunto a John, ¿cuál dirías tú es mi aguijón? Eso que te aprieta y que no te deja caminar tranquilo con el Señor. Ese aguijón, esa cosita que por momentos uno decimos: ¿y sí será que Dios está conmigo? ¿Y sí será? Esa cosita que lo atormenta. Por ejemplo, ¿cuál sería el aguijón de Camila? Sí, yo creo que todos tenemos todos tenemos eso. Por ejemplo, en nuestro caso de padres, yo voy a hablar por mí. Uno dice, quiere ver a los hijos, primero caminando con Cristo. Segundo, quiere ver a los hijos bien. Es como el mayor anhelo. Y como todos tenemos dificultades, cuando nuestros hijos son chiquitos, usted les soluciona el problema con una paleta, con un bombón. Pero cuando son grandes,
Ya no hay paleta ni bombón que solucione la dificultad. Y cuando son grandes y se mandan solos, menos. Porque pues uno solamente puede escucharlos, orar y decirles, Señor, bendícelos y ayúdalos. Sí, yo pienso, no sé si en el caso, por ejemplo, de nuestro hermano Luis, él puede decir, sí, uno sufre mucho por los hijos. Bastante. Y ese termina convirtiéndose como en un aguijoncito de cómo lo ayudo, cómo lo saco, cómo salgo. ¿Y saben qué nos olvidamos los papitos? Pues yo, ¿no? Que es que sí, Dios ama a mis hijos mucho más de lo que los amo yo. Que mi amor es limitado. Y que el amor de Dios por mis hijos no tiene límites. O muchas veces el aguijón, tal vez nuestros padres queremos verlos sanos, quisiéramos extenderles un poco más de vida, quisiéramos, no sé, por ejemplo, cuando son médicos y se enferma el papá, pues he visto a Heidi por su mamá, he visto a Miriam por su mamá, que trabajan en el área de la salud y cómo lo ayudo, cómo lo levanto, cómo lo saco, sí, cómo hago. Y para eso, el Señor le dice a Pablo, deje de preocuparse, bástale. Bástate mi gracia. ¿Y qué es entender bástate mi gracia? Es decirle, Catherine, no llores tanto por tus padres. Basta entender que si tú estás conmigo, yo estoy con ellos. Sí, basta que es la gracia, basta decir, tal vez no entiendas este proceso, Miriam, por el cual estás pasando. Tal vez te sea un poco difícil, tal vez digas en qué momento yo coloqué mi pie en el casillero derecho, si tenía que haberlo colocado en el casillero izquierdo. Y me pasa como nos pasa a nosotros cuando llegamos a otra ciudad, con avenidas largas, equivóquese en una calle en Cali o en Bogotá, usted perdió el año. Usted se equivoca en Popayán, vuelve y recorre todo Popayán y vuelve y llega al mismo lado en un ratico. Pero usted se equivoca en otro lugar. Equivóquese yéndose al aeropuerto. En una ocasión nos equivocamos, nos pasamos donde teníamos que cruzar el aeropuerto y vaya Dios cómo nos tocó. En el aeropuerto de Palmira. Y cómo nos tocó, eso fue una odisea horrible porque no encontrábamos el retorno, llegamos y cargadísimos, íbamos para el Amazonas, teníamos vuelo nos bajamos en Bogotá, teníamos que tomar el otro que iba para allá. No, eso era horrible. Y así nos pasa en la vida. Así nos pasa muchas veces, parece que pisamos el eslabón que no era el de pisar. Y parece que nos vamos para el piso y que nos derrumbamos y parece que todo se dañó. Levante la mano al que le ha pasado. Yo te aseguro que sí. Que por ahí me dicen alguien, a mí no. Y yo le digo, yo te aseguro que sí, con todos sus apenas 17 añitos. Le aseguro que sí. Muchos hemos pisado, todos. Pero el Señor te dice, no te voy a dejar. Aférrate a mi gracia, aférrate a mi verdad, aférrate a mi fidelidad. No importa lo que creas que estás viviendo, lo que creas que estás pasando. Mientras te sostengas de mi mano, yo lo haré. Y entonces le dice Pablo, es que se lo he pedido 3 veces. Yo decía, haciendo el mensaje, créame que es que yo no sé si es que es la primera vez que estoy leyendo la Biblia, perdón. Y yo decía, ¿por qué Pablo se queja de 3 veces? Si yo una sola petición, yo pierdo la cuenta de cuántas veces le he pedido, ¿cierto? Si yo le pregunto a Heidi, ¿cuántas veces ha orado por la sanidad de mi hermana Nancy? 3. Si yo le pregunto a Miriam, ¿cuántas veces ha orado que el Señor la ayude en una situación? 3. Muchísimas. Sí, ¿cuántas veces, hermana Gladys, usted ha orado por una situación? 3. Y yo decía, ¿cómo fue la comunión tan fuerte de Pablo? Que él dijo, pero, o sea, él lo está diciendo 3 veces. O sea, él está diciendo, me excedí en oración. O sea, sí, si lo vemos realmente, él está diciendo, he orado ya 3 veces, 3, Catherine, 3. Pero ¿cómo voy a orar 3? Él estaba enseñado a que el Señor le responda a la primera vez.
No sé si era su fe, no sé si era su seguridad, no sé si era, no sé qué pasaba, o era su confianza en Dios. Pero cuando él dice, por el cual le he pedido un aguijón, le he pedido 3 veces que lo quite de mí. Y nosotros pedimos infinitas veces. Y eso o sea, y perdónenme que me haya detenido tanto en esto, pero cuando yo estaba haciendo el mensaje, yo decía, Dios, pero entonces, o sea, yo cuántas veces debo orar por lo mismo si si Pablo dice 3 veces. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Bástate que yo esté contigo y bástate que tú estés conmigo y bástate que yo te lleve de mi mano y no te preocupes que todo aquel que te esté haciendo daño, tú verás su cadáver pasar delante de ti. No se asuste, mi hermano, porque es real. Dice, espera sentado que el cadáver de tu enemigo pase al frente de ti. Sí. Es triste, o sea, a mí me angustia cuando mi esposo pelea con el que se le atravesó adelante en el carro y el de adelante se levanta bravísimo y entonces dijo alguien por ahí, si las miradas mataran. Entonces yo empiezo, Señor, bendice a esa persona, Señor, mi amor, yo cállese, no le diga nada, no opine, silencio, porque me da temor. Me da temor porque es que Dios no permite que a usted y a mí no nos toque ni un cabello de la cabeza. El problema es que nosotros no nos damos cuenta. El problema es que nosotros creemos que nosotros somos los que nos levantamos como fiera para defender a nuestros hijos y cualquier cosita que insinúen nos molesta. Sí, nos incomoda, son nuestros hijos. Por ahí alguien un día me dijo, suegra, y yo le dije, ve, le dije, qué interesante, yo solamente tengo hijos varones. Y me quedo mirando, y yo no necesito que nadie me diga, suegra, llegará el yerno en el nombre del Señor, un varón bendecido por Dios, pero yo no necesito que nadie me diga suegra, ¿no? Y entonces, y él no creía me decía, y yo le dije, no, es que yo solo tengo 2 hijos varones y son casados. Entonces, no sé. Y él pensaba que era mentira. Y bueno, pues digamos que no es cierto, pero no. O sea, ni eso, o sea, ni hasta ahí. Sí, él llegará el yerno, pero no ha llegado. Sí, entonces nos volvemos así. ¿Cuánto cree Dios que lo guarda usted? En esta mañana, ¿usted cree que nuestras lágrimas Él no las está viendo, por favor? Es su gracia la que las está recogiendo. Es tiempo de entender que la gracia es suficiente. Sí, duele, claro que duele. Hace falta, claro que hace falta. Sentimos la herida, claro que la sentimos. Pero si yo estoy con Dios, esa herida será para bien. No lo entiendo, no se preocupe, lo entenderá después. Sí, recordemos un instante o miremos esta ilustración. En el tiempo en el que empieza a levantarse el cristianismo, toda persona que decía creer en Dios, hubo momentos, el de historia es mi hijo, está aquí al lado, espero que me corrija en cada parte que me equivoque, pero hubo momentos en que el decir que amaban a Dios eran tirados como eso, en un estadio, en un coliseo, gracias, y eran tirados para que los leones se los comieran. Y se los comían con bebés en brazos. Sí, o sea, no era que los sedaban para que un león se lo comiera, no. Cuenta la historia y es real que muchas veces los leones no pudieron comerse a estas personas porque Dios no se lo permitió, daban vueltas alrededor de ellas. Entonces tenían que matarlos, tenían que decapitarlos porque los leones no se los comían. ¿Sí? ¿Usted se ha sentido amenazado física y realmente por un león? No nos hemos sentido amenazados por un león. El colgarlos, el decapitarlos, todos los discípulos de Jesús, todos los que predicaban en el evangelio murieron decapitados, ahorcados, asesinados. El único que murió de muerte natural se cree que es Juan, que murió en la isla de Patmos. Pero la isla de Patmos era una isla, uno dice isla de Patmos si usted se está imaginando, mínimo San Andrés. Sí, la playa, la brisa, el mar, usted se está imaginando
las sombrillas, no, las palmeras, no. Y los vendedores ambulantes, no, eso no era la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla, como su nombre lo llama, donde no existía una sola gota de agua y donde tampoco había ni un solo alimento. Ahí los tiraban. O sea, no fue que Pablo, como yo me imaginaba antes de conocer que era la isla de Patmos, que Juan fue tirado a la isla de Patmos y las mujeres bonitas lo servían. No. Era una isla, era una isla donde no había nada, donde no había nadie. Ahí él tuvo la revelación del Apocalipsis. Lo único que lo sostenía era el Señor. Entonces no murió, él murió de una muerte natural en una isla donde no había absolutamente nada. Y eran todas estas cosas que sucedían. Y por eso el Señor le dice a Pablo un día: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate saber que abres tus ojos y yo soy real, bástate entender que no estás tomando, como dice Isaías, creo que Isaías 43, no estoy segura, que dice: coge un pedazo de leño, lo parte, hace un dios con figura de hombre y lo adora, y con el otro pedazo come, calienta, se calienta del frío. No, es real, Dios está a su lado. Sí, toque la manito a la persona que tiene al lado. Acá hay dos caballeros que no se quieren tocar la manito. Toque la manito a la persona que tiene al lado. Es más real que esa mano que usted tocó. Es más real que esa mano que usted está mirando. Si usted está tocando al lado y sabe que es real, es más real, es más real. Dios es real. Y si usted siente que la persona que tiene al lado, apriételo fuerte como si lo fuera a alar de un hueco, como si lo fuera a sacar, como si necesitara levantarlo de donde se está muriendo. Esa es la mano de Dios, esa es la gracia de Dios. No te va a dejar en ese hueco, y no importa que aguijón nos esté tocando, no importa que aguijón nos esté torturando, no importa si a usted lo está ahogando la economía, si a usted lo está ahogando la enfermedad, si usted siente que los años se le están pasando y se está quedando solo, si usted siente lo que sea, Él está ahí, Él lo está levantando, lo está sosteniendo. Eso es gracia. No la veo, pero todo va a estar bien. Sí, y es tremendo porque Pablo no dice, me dijo: bástate mi gracia, y me suplió una cantidad. No. Él le dice: me tengo que gozar en la debilidad, me tengo que gozar en las afrentas, me tengo que gozar en las necesidades, me tengo que gozar en las persecuciones, me tengo que gozar en las angustias, porque cuando todo eso me está pasando, el Señor me está amando. Porque cuando todo eso estoy viviendo, Él me está guardando. Porque cuando los demás creen que me están pisoteando, Él está levantándome escalón por escalón por escalón, delante de todos aquellos que tratan de hablar mal de mí, que tratan de destruirme, que tratan de pisotearme, que tratan de aprovecharse de mí. ¿Usted ha sentido alguna vez que se han aprovechado de usted y no precisamente su esposo? ¿O su papá? ¿O su mamá? Sí. Y no precisamente su mamá. No, sino que de verdad se siente en un callejón sin salida. Él está obrando, Él está detrás de ese callejón, y la pared que divide la bendición suya a la situación que está operando se llama gracia, y eso se va a explotar y usted la va a tomar, y le aseguro que no le estoy mintiendo, y le aseguro 100% que no es falso. Sí, porque la gracia es suficiente, porque aquel Dios que llevó a Pablo hasta el tercer cielo, aquel Dios que sanó a los paralíticos, a los enfermos, a los cojos, a los mudos, aquel Dios que le dio de comer a la viuda, aquel Dios que multiplicó el pan, aquel Dios que abrió el mar, es el Dios al que usted sirve. Es el Dios que está en esta mañana aquí. Y solamente voy a recordarles un instante. Yo no sé si es que hay mucho dolor en sus corazones, pero siento mi corazón muy quebrantado. Ese hombre le dice al Señor, Habacuc, el profeta Habacuc le dice al Señor: mira cómo está tu pueblo de mal.
Mira cómo lastiman a tu hijo, mira cómo lastiman a tu hija. Mira todo lo que le hace. Mira cómo se le burlan a tu pueblo de Israel. Y tú no piensas hacer nada. Sí, le estoy hablando en la versión Reina María Inés. En la versión María Inés, ¿no? Pero usted puede leerla en cualquier otra versión, el contexto es el mismo. Habacuc le está diciendo al Señor, Señor, alguien que apaga, Catherine, el Señor le está diciendo, Señor, mira, ¿no oyes las oraciones de Heidi? Es que no estás viendo cómo están tratando a David, o no ves cómo hablan de Fabiano, no ves lo que está pasando. Y el Señor dice, tranquilos, tranquilos, yo lo estoy permitiendo para tu formación. Yo lo estoy permitiendo porque te voy a levantar en fuego y te voy a levantar en gracia. Y todos aquellos que dicen, ¿dónde está tu Dios? Verán que yo estoy contigo. Entonces le dice a Habacuc, no te preocupes, es necesario que mi pueblo sea oprimido. Estamos hablando de un Israel rebelde, desobediente, etcétera, etcétera. No de un Israel perfecto como nosotros, lindos, bellos, hermosos. No, no, no. Estamos hablando de un Israel complicado. Y le dice, todos estos que están lastimando a mi pueblo, todos los que están hablando mal, todos los que están lastimando, todos los que están oprimiendo, todos los que están dañando, todos, verás mi juicio sobre ellos. Y efectivamente pasa. Al final Habacuc le dice, no me interesa, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya ganado en el establo, y pase lo que pase, yo me alegraré contigo. Yo me alegraré en Jehová porque tú eres el Dios de mi salvación. Y lo mismo pasa ahora. El Salmo 73 del versículo 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque desfallece el corazón cuando no vemos salir. Porque se oprime el pecho. Porque muchas veces yo, María Inés, me he sentido, yo sé que no me ha olvidado Dios, pero yo siempre digo, si se olvidó de Noé, que estaba solito en una barca, pues también se puede olvidar de mí en millones de personas. Entonces le he dicho, Señor, acuérdate de mí, porque la escritura dice, no sé en el original, pero en la Reina Valera dice, y se acordó Dios de Noé. Bueno, no, yo digo, bueno, se acordó Dios de Noé. Así que es tiempo de creer que la gracia de Dios es real y de reposar en esa gracia. Tal vez el diagnóstico en el examen médico no es el mejor, pero no significa que Dios no tenga el control. Sí, tal vez el sueldo no es el que te mereces, pero no significa que Dios no tenga el control. Tal vez oramos una y otra vez y no significa que Dios no tenga el control. Yo anoche tenía una reunión de oración a las 9 de la noche. Y corrí para llegar a las 9 y llegué y no me contestan. Y yo dije, muy probablemente la persona por la que voy a orar murió. Efectivamente había muerto. No, o sea, toda la familia había decidido buscarnos. Ellos viven aquí al ladito en Montería. Habían decidido buscarnos, habían decidido y citaron a toda la familia para que hiciéramos una videollamada a las 9 de la noche. Pues la hermana Teodora decidió el Señor venir por ella y bueno, así fue. Y es complicado, pero no significa que Dios no escucha. No significa, ese era el tiempo de ella partir, no lo podemos regresar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo comprendo yo que la gracia es real? Empezando a creer lo que escribió el escritor de Números en el capítulo 23 del versículo 19, y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dio bendición sobre la vida de Miriam, sobre la vida de Gladys, sobre la vida de Estela, sobre la vida de David, sobre la vida de mi nieto que se está formando o nieta, sobre la vida de Heidi, de Camilita. Él dio palabra de vida. ¿No la cumplirá? ¿Usted cree que Él es escaso? ¿Usted cree que lo que Él ha dicho para su vida no es cierto? ¿Usted cree que tal vez las palabras o las oraciones que yo hoy puedo decirle a John
que lo veo aquí y yo solamente digo, Señor, ¿escuchaste cada oración de su madre? Verla llorar, hacer pactos, clamar, buscar. Y ella, pastora, volvamos a orar por John. Volvamos a orar por John. Llorábamos 40 días de seguido, todos los días y otra vez. Y verlo hoy llegar solo, yo creo que ella se fue con la seguridad de que eso iba a pasar. Y tal vez yo no pueda ver lo que quiero ver, pero no significa que la gracia de Dios no esté al control. No significa que Él no esté obrando. Todo lo hace para bien, todo. Aún la enfermedad de Job. Y Job no estuvo enfermo 15 días. Sí, él estuvo enfermo, parece ser que 3 años. Sí, eso no fueron 3 días ni 4. Y no sé si a usted le ha dado varicela, pero la pequeña es muy fuerte. Imagínese la pequeña de Job. No es tiempo. Todo cuanto Él ha dicho sobre su vida lo cumplirá. Todo, no existe nada por gracia. Deje de culparse. ¿Qué no hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Deje de culparse. Deje de abrazar al diablo y de darle autoridad sobre su vida. Usted y yo somos sanos por las llagas de Cristo. Usted y yo somos libres. Que me equivoqué ayer. Permítame decirle que también se equivocará mañana. Pero no podemos quedarnos en eso. No podemos. Y hoy es el tiempo de que usted deje su enfermedad aquí, de que usted deje su angustia aquí, de que usted deje su opresión aquí, porque por gracia usted es levantado. Pedro escribió y me parece muy sorprendente lo que él dice en su primera carta en el capítulo 4, el versículo 12 al 14. Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si no tuviésemos problemas, necesidades, aflicciones, momentos de opresión, no necesitaríamos la gracia. Si no nos hubiésemos equivocado, si no nos hubiésemos enfermado, si no pasara tal vez un momento en rojo la cuenta, no necesitaríamos la gracia de Dios. Si usted y yo pudiéramos conseguir todo lo que necesitáramos con nuestras propias fuerzas, seríamos diositos andando por el mundo. Pero no, lo necesitamos a Él. Y lo necesitamos a Él y veremos su victoria. Jesús padeció por nosotros y nos es necesario padecer. Sin embargo, cuando en verdad creemos en Él, podemos descubrir que su gracia es suficiente. Tal vez no hemos sido llevados al tercer cielo. Tal vez aún no hemos resucitado muertos físicos como lo hizo Pablo. Pero creemos en el mismo Cristo. Creemos en Él mismo. Y todo aquel que ha tratado de levantarse en contra de usted tendrá que inclinar su cabeza. Tendrá que hacerlo. Y déjeme decirle que muy pronto. Hebreos capítulo 4 versículo 16 en la Nueva Versión Internacional dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más necesitamos. Es gracia lo que necesitamos, pero es gracia que nos ha sido otorgada. Es gracia que no la podemos comprar, que no la podemos pagar. Es esa gracia que viene gratis y levanta tu vida del pozo cenagoso de la desesperación. Te equivocaste en el amar, pues es tiempo de corregir y hacerlo bien. Te equivocaste en el trabajo, es tiempo de corregir. A veces le hacemos daño a las personas que más amamos. Tal vez no a propósito, pero por desconocimiento, no sé, por muchas situaciones. ¿Y qué sucede? Es tiempo de decirle al Señor: regálame de tu gracia para entender y poderme perdonar y poder seguir adelante. Cuando comprendemos que por su gracia estamos aquí y respiramos, todo lo demás estará bien. Y para terminar, voy a leerles la primera
Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 en la Nueva Versión Internacional dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, o sea que si están sufriendo no se asuste que ¿qué va a pasar? Sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaura, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. No se entiende. Déjeme decirle que yo no entiendo. Y ahora que Pablo oró 3 veces y le pareció mucho, entiendo menos. Sí, déjeme decirle que no entiendo, pero sí creo que la gracia es suficiente. No entiendo, pero sí creo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No entiendo, pero estoy segura que Él hará. No entiendo, pero usted y yo muy pronto vemos esas respuestas de Dios. Y no lo digo yo, me dice el Señor: diles, sostente un poco más, falta muy poco, un poco más, un poco más, un poco más. Solo sostente, dice el Señor.